Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Notas Psicopedagógicas, un espacio donde reflexionamos sobre educación, aprendizaje y desarrollo. Hoy hablaremos de un tema que interesa tanto a padres como a docentes, estilos de aprendizaje y las metodologías activas. ¿Todos aprendemos igual? ¿Cómo enseñar para que nadie quede atrás? Vamos a descubrirlo. ¿Alguna vez has notado que hay niños que aprenden mejor dibujando? ¿Otros escuchando? ¿Y otros haciendo con sus manos? Eso no es casualidad. Cada persona tiene preferencias a la hora de aprender, conocidas como estilos de aprendizaje. Algunos modelos los clasifican como modelo visual. Son las personas que recuerdan mejor con imágenes, colores y esquemas. Las características comunes de las personas con un estilo de aprendizaje visual incluyen, primero, una preferencia por materiales visuales. Los estudiantes se sienten atraídos por materiales como libros con ilustraciones, videos, presentaciones visuales y recursos en línea que presenten información visualmente. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, una estudiante visual prefiere ver un video animado o una presentación con esquemas coloridos antes que leer un gran texto. Cuando el docente explica un tema, mira las imágenes del libro o pide que se le muestre un mapa mental. Otra característica sería el recuerdo de imágenes. Tienen una gran capacidad para recordar y reconocer imágenes, gráficos y diagramas. Estas presentaciones visuales ayudan a reforzar su comprensión y memoria de la información. Un ejemplo rápido sería que durante un examen un alumno visual recuerda la respuesta porque visualiza mentalmente el gráfico que vio en clase o recuerda la posición de la información en la hoja del cuaderno o en una diapositiva. Este punto se me hace realmente curioso, ya que estas personas visualizan la hoja que estudiaron, visualizan perfectamente la posición de las palabras como estaban colocadas. Otra característica sería el pensamiento en imágenes. Tienden a pensar en imágenes y visualizar conceptos en su mente. Esto les ayuda a organizar y procesar la información de manera más efectiva. El ejemplo rápido en esta cuestión sería que al aprender el ciclo del agua, una estudiante visual se imagina una nube que llora, el agua que corre por los ríos y vuelve a evaporarse. Esa película mental le permite explicar el proceso con facilidad. Y la siguiente característica sería la preferencia por el aprendizaje práctico. Aprenden mejor cuando tienen la oportunidad de participar en actividades prácticas, experimentos o demostraciones visuales. Por ejemplo, una clase de geometría donde un estudiante visual arma figuras con palillos y plasticina para entender mejor los cuerpos tridimensionales. Al verlos construirlos con sus propias manos puede identificar caras, vértices, aristas con mayor claridad que si solo lo ve dibujado en el cuaderno. El siguiente estilo de aprendizaje es el auditivo, donde procesan mejor la información cuando la escuchan. Las características comunes de las personas con este estilo de aprendizaje incluyen la preferencia por la audición. Los estudiantes auditivos prestan atención y se concentran mejor cuando escuchan información oralmente, como conferencias, debates o grabaciones de audio. Un ejemplo para entender mejor esta característica sería que un estudiante auditivo se concentra más cuando el docente explica en voz alta que cuando debe leer por su cuenta. Para estudiar en casa prefiere escuchar un podcast o grabar su propia voz leyendo los apuntes y luego reproducirlos en bucle.
La siguiente característica es el recuerdo de información auditiva. Tienen una habilidad destacada para recordar y retener información que han escuchado previamente. La repetición oral y la explicación verbal les ayuda a reforzar su comprensión y memoria. Ejemplo de esta característica sería que un alumno recuerda con claridad lo que el profesor dijo en clase, incluso si no lo anotó. En lugar de subrayar textos, le ayuda a repetir la información en voz alta o explicársela a alguien más. Y la siguiente característica sería el aprendizaje a través de la conversación. Participar en discusiones, debates y actividades de aprendizaje colaborativo les resulta muy beneficioso para asimilar y procesar la información. Por ejemplo, durante una clase de literatura, un estudiante aprende mejor el contenido participando en un debate sobre los personajes que simplemente leyendo el capítulo solo. Hablar y escuchar le ayuda a procesar ideas más profundamente. Imagínense tener este estilo de aprendizaje y aprender platicando. Esto es literalmente lo que sucede. La siguiente característica de este estilo de aprendizaje sería la preferencia por la música y los ritmos. Estos pueden ser una herramienta efectiva para el aprendizaje de los estudiantes auditivos, ya que les ayuda a mantenerse concentrados y a recordar la información. Un ejemplo de esta característica sería que un estudiante que debe memorizar los planetas del sistema solar, por ejemplo, crea una canción con los nombres y un ritmo pegajoso. Al cantarla varias veces, fija la información con más facilidad que si lo repite en silencio. Y por último, pero no menos importante, el estilo de aprendizaje kinestésico, los cuales aprenden haciendo, manipulando y experimentando. Las características comunes de las personas con un estilo de aprendizaje kinestésico incluyen, primero, una necesidad de movimiento y actividad física. Los estudiantes kinestésicos aprenden mejor cuando pueden moverse, caminar, interactuar físicamente con el entorno y realizar actividades prácticas. El ejemplo para este tipo de característica sería un niño que no puede quedarse quieto mientras estudia, prefiere repasar las tablas de multiplicar caminando por el aula o lanzando una pelota mientras responde preguntas. Si se le obliga a estar quieto mucho tiempo, se desconecta fácilmente del aprendizaje. Otra característica del estilo kinestésico sería el aprendizaje a través de la experiencia directa. Tienen una fuerte preferencia para aprender a través de la experiencia directa y práctica. Aprenden mejor cuando pueden manipular objetos, realizar experimentos y aplicar lo aprendido en situaciones reales. El ejemplo de esta característica sería que pues en clase de matemáticas, al aprender fracciones, un estudiante kinestésico prefiere usar piezas de pastel de cartón o bloques manipulables. Al dividir, unir y reorganizar físicamente las partes, comprende mejor el concepto que si solo lo ve en la pizarra o resuelve en el cuaderno. La siguiente característica sería la coordinación entre el cuerpo y la mente. El movimiento físico y las actividades táctiles les ayudan a establecer conexiones más sólidas entre la mente y el cuerpo, facilitando la comprensión y la retención de información. La siguiente característica sería la necesidad de interacción física. Los estudiantes kinestésicos se benefician de la interacción física con su entorno y con otras personas. Les resulta útil realizar actividades grupales y juegos de roles para internalizar los conceptos. Un ejemplo para esta característica sería que durante clase de historia participa activamente en una dramatización
o juego de roles, representando un personaje histórico. Esta vivencia le permite comprender los hechos y empatizar con los protagonistas mejor que leyendo un resumen. Esto no significa que alguien solo pueda aprender de una forma, sino que ciertas vías pueden facilitar el aprendizaje si las usamos conscientemente. Imaginen un estudiante que no entiende un tema leyendo el libro, pero cuando lo escucha en un video o lo representa en una maqueta, lo comprende al instante. Según Alonso Gallego y Honey, en 1994, conocer los estilos de aprendizaje permite personalizar la enseñanza y mejorar la motivación del alumno, porque ¿quién no, al entender un tema con facilidad, luego de estar luchando con comprenderlo, se siente más motivado, se siente más, mucho más feliz realmente? Ahora bien, ¿cómo puede un docente o un padre de familia responder a esas diferencias? Ahí entran en juego las metodologías activas, que es el segundo tema del día de hoy. Estas metodologías activas ponen al estudiante como protagonista del proceso. En lugar de memorizar pasivamente, el alumno participa, investiga, crea y reflexiona. Algunas metodologías activas muy efectivas son el aprendizaje basado en proyectos. Empezamos por este, donde los estudiantes investigan un tema real y lo presentan. Por ejemplo, en lugar de hacer un examen sobre el medio ambiente, los estudiantes investigan los niveles de contaminación en su comunidad y elaboran una campaña de concientización que presentan a sus compañeros y a los padres de familia. Con este ejemplo están aprendiendo conciencia, lenguaje y responsabilidad social a través de un proyecto real. Otra metodología sería el aula invertida. Primero, ven el contenido en casa, por video o por lectura. Y en clase se discute o se aplica. Los alumnos, por ejemplo, ven en casa un video corto, donde la maestra explica el concepto de fracciones. Al día siguiente, en clase, resuelven ejercicios prácticos, juegos matemáticos y actividades en grupo, mientras la docente los acompaña y resuelve dudas. El tiempo de clase se usa para aplicar, no solo escuchar. La siguiente metodología es el aprendizaje cooperativo. Se aprende en equipo, compartiendo roles y responsabilidades. Ejemplo para esta ocasión. En una actividad de lectura, cada integrante del grupo asume un rol. Uno, resumen. Otro, preguntas. Otro, busca palabras clave. Y otro, presenta las conclusiones al grupo. Así, aprenden juntos, respetan turnos, se apoyan y construyen el conocimiento en equipo. Y la última metodología sería la gamificación. Se aplican dinámicas de juego para aprender. Por ejemplo, para repasar ciencias naturales, el docente crea una trivia o un juego de tablero con preguntas por niveles. Los estudiantes compiten en equipos, ganan puntos, suben de nivel y pueden desbloquear pistas. Juegan mientras aprenden, con emoción y motivación principalmente. Estas estrategias respetan los diferentes estilos de aprendizaje y promueven habilidades como la autonomía, la creatividad y la resolución de problemas. Cuando combinamos metodologías activas con el conocimiento de los estilos de aprendizaje,
logramos algo muy valioso: experiencias educativas más significativas. Lo interesante es que un mismo contenido puede presentarse de muchísimas formas, con imágenes y esquemas para los visuales, en formato audio para los auditivos, con actividades prácticas para los kinestésicos o en equipo para quienes disfrutan lo colaborativo. Esta diversidad no solo enriquece el aprendizaje, sino que también beneficia especialmente a estudiantes que enfrentan desafíos como dificultades de atención, alguna discapacidad o altos niveles de ansiedad escolar. ¿Por qué? Porque se sienten vistos, comprendidos y sobre todo capaces. A continuación, les presento 3 ejemplos sobre la combinación de las mismas. Ejemplo 1, clases sobre el ciclo del agua. Los visuales, el docente presenta una infografía animada y un video corto. Para los auditivos se acompaña de una narración y se invita a los estudiantes a explicar el ciclo en sus propias palabras. Y para los kinestésicos se organiza una dramatización donde los estudiantes actúan como gotas de agua que se evaporan, condensan y vuelven a precipitarse. Y para los que disfrutan el aprendizaje colaborativo, puede que en grupos creen un cartel educativo o un experimento casero sobre la evaporación. El segundo ejemplo es, pongamos el tema de valores. Con los visuales se usan cómics o imágenes que muestran dilemas éticos. Con los auditivos se escucha un podcast corto o una historia narrada. Y con los kinestésicos se hace un juego de roles, donde cada quien representa a un personaje con un conflicto moral. Y para los que disfrutan la parte colaborativa, puede que en equipo discutan soluciones y elaboren un código de convivencia grupal para la clase. Y el tercer ejemplo, por ejemplo, es aprender multiplicaciones. Los visuales se presentan las tablas con colores, patrones y gráficos. Para los auditivos se usa una canción o rima para memorizar. Y los kinestésicos usan tarjetas para formar pares o saltos de números en el patio. Y para los que disfrutan el aprendizaje colaborativo, puede que en grupo armen un bingo matemático o una competencia por estaciones. Llegamos casi al final, no sin antes extender consejos para padres y docentes. El consejo para los padres sería que observen cómo sus hijos prefieren aprender. ¿Dibujan? ¿Preguntan? ¿O les gusta construir cosas? Y a los docentes, como consejo, es que diseñen clases variadas. No todo debe ser lectura o escritura. Una imagen, un video, una experiencia o un juego pueden marcar la diferencia. Como dice Tobon en 2013, enseñar no es transmitir, es acompañar el aprendizaje. Y con esta cita de Tobon nos despedimos de este capítulo. Muchísimas gracias por prestar atención y por querer aprender para el bienestar, ya sea de sus hijos o de sus alumnos. Tener esta iniciativa de aprender para enseñar mejor es extremadamente respetable. Me llamo Kevin Dubón y me despido.